El objetivo de esta clase es introducir algunas de las características principales que podemos observar en la serie de tiempo. Y de hecho, antes de definir lo que se entiende por serie de tiempo, les voy a mostrar una serie de tiempo, de modo que en base a ello vamos después viendo y asociando las definiciones que vamos a analizar. Por ejemplo, en Chile por lo menos, una de las fuentes principales de serie de tiempo podría ser el Banco Central. Entonces vamos a ingresar al Banco Central. La página web es bcentral.cl. Y el Banco Central tiene un área que se dedica exclusivamente, bueno, tiene informe y otras cosas, pero tiene una base de datos que es bastante buena, ordenada. Una vez que uno accede a la base de datos, por ejemplo, vamos a mirar estadísticas monetarias como precios, paridades cambiarias, mercado laboral, etcétera. Por ejemplo, vamos a mirar una de las variables clave en una economía, que aquí tenemos el dólar observado, paridad de moneda, y aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de cambio real. Em, el tipo de cambio real lo voy a marcar para que podamos observarlo, pero de inmediato ya aquí vemos, por ejemplo, que tenemos observaciones de tipo mensual. Por ejemplo, dice junio 2019, aparece un valor, que es un índice, después julio 2019, etcétera. Es decir, que la primera característica, ¿cierto?, de una serie de tiempo es que tiene un orden temporal. Por ejemplo, julio precede a agosto, agosto precede a septiembre, etcétera. Y en este caso que estamos analizando aquí, la distancia entre cada observación consecutiva es, por ejemplo, un mes. Pero acá arriba tengo la opción de cambiar la frecuencia a trimestral. Entonces aquí la distancia entre dos observaciones consecutivas es un trimestre, etcétera. Vamos a pedir la frecuencia mensual, que es la mayor frecuencia que existe para esta observación. Y vamos a pedir, por ejemplo, todas las potenciales observaciones. Y según esto, existen observaciones entre el año 1984 y el año 2020, que es el que estamos. Y una de las formas más sencillas que uno tiene, bueno, esta serie obviamente la podemos descargar a una hoja Excel, cargarla en un paquete econométrico, pero aquí es bastante sencillo, por ejemplo, generar un gráfico utilizando esta opción. Y esta entonces es la evolución del tiempo que muestra el tipo de cambio real. Y podemos ver que el tipo de cambio real, vamos a ver más adelante, la vamos a formalizar, tiene una característica que es la persistencia, que vemos que una vez que empieza a disminuir, se mantiene disminuyendo por un largo periodo, después cuando empieza a aumentar también es un largo periodo durante el cual se mantiene, digamos, al alza, y por lo tanto vamos a ver que la persistencia, a pesar que desde el punto de vista teórico no debiese existir en esta serie, desde el punto de vista empírico sí existe. Bien, vamos entonces ahora a mostrar las principales entonces características de una serie de tiempo. Voy a asegurarme que estoy compartiendo. Aquí tenemos entonces, voy a compartir nuevamente. Y vamos a partir entonces con algunas características de definiciones. Bueno, la primera observación es que la mayoría de los datos, tanto en macroeconomía y finanzas, adoptan la forma de serie de tiempo que yo les acabo en este caso de mostrar. Em, Por lo tanto, uno por un largo periodo o periodos más cortos tiene observaciones de esta serie. Entonces, normalmente una serie de tiempo la podemos generalizar como un conjunto de observaciones I sub 1, I sub 2, I sub t hasta un periodo cierto t, donde este índice o subíndice t representa el tiempo, y es tal entonces que las observaciones poseen un orden natural. Por ejemplo, I sub 1t sería el tipo de cambio real en el año 1980, después esto sería el tipo de cambio real en el año 1981, etcétera, hasta el tipo de cambio real en el año 2020, si pensamos en observaciones anuales. Entonces, en este caso, T mayúscula representa el tamaño de la muestra, por ejemplo, que sería entre el año 1980 hasta el año 2020, y el subíndice me está indicando en qué posición está cada observación, y además, cierto, como mencioné al comienzo, tiene un orden natural. Por ejemplo, el año 1980 precede el año 1981, etc. Ahora, la mayor parte también de las series económicas son observadas en intervalos fijos, que también les mencioné cuando les mostré los datos del Banco Central, y esto quiere decir entonces que la distancia que hay entre I1 e I2 es fija y constante durante toda la muestra. Por ejemplo, en este caso sería un año, un año, un año, un año, y así sucesivamente. Normalmente tenemos actualmente datos que incluso lo podemos obtener por segundo,
por microsegundos, etcétera, hasta frecuencias que son anuales, bianuales, etcétera. Aquí tengo 4 series que decidí utilizar en este curso porque muestran todas las características que uno podría obtener cuando analiza la serie de tiempo. Esta, la letra A, B, C, que son los paneles A, B y C, son datos chilenos. En cambio, el caso D es un dato internacional. Vamos a ir viendo entonces y describiendo cada serie antes de ver las características propias. En el primer caso tengo la tasa de desocupación de Chile entre el periodo que va entre febrero del año 86 hasta mayo del año 2018. En el caso B, tengo la productividad real chilena. Estos son datos, bueno, entonces recuerden que estos son datos mensuales, estos son datos anuales los que estoy descubriendo y además el logaritmo de la productividad y está entre el año 1986 y el año 2017. En el panel C tengo el consumo e ingreso también en logaritmo, son cantidades que son trimestrales. Aquí esto está malo, podría decir trimestral. Y que va entre trimestre 2013-1 o primer trimestre del año 2013 hasta el primer trimestre del año 2018. Y por último tenemos el índice de Nasdaq que corresponde al cambio diario porcentual y esto está medido entre el 5 de enero del año 2000 y el 13 de agosto del año 2017. Bien, vamos entonces analizando algunas series y veamos las características que comparten o por qué se diferencian entre ellas. Partamos con la tasa de desocupación. La tasa de desocupación, recuerden que es un indicador clave en la economía. Normalmente uno buscaría las tasas más bajas posibles porque eso quiere decir que todas las personas que están buscando trabajo, ¿cierto?, encuentran trabajo. En cambio, tasas muy altas quiere decir que hay recursos en la economía que no están siendo utilizados, por lo tanto es una clave observar la evolución de esta tasa en el tiempo. Si ustedes se fijan, la tasa de desocupación normalmente es persistente. Cuando hablo de persistencia quiere decir que cuando empieza a bajar se mantiene baja o empieza a bajar, ¿cierto?, durante un largo periodo. Por ejemplo, esto que estoy mostrando aquí. Ustedes se fijan, la tasa está bajando. Luego la tasa aumenta y se mantiene alta durante un alto periodo, después nuevamente vuelve a bajar y así sucesivamente. Entonces esa es una característica que es común, sobre todo en las series macroeconómicas, que es la persistencia. ¿Qué quiere decir que una serie sea persistente? Que depende de su pasado. Esto quiere decir que si la serie fue, en este caso, alta en el periodo anterior, lo más probable es que en el periodo siguiente también se mantenga alta y así sucesivamente. Pero además en esta serie observamos algo que, cierto, tenemos que estar muy atentos cuando miramos una serie temporal, que son los cambios que experimenta. Si yo me fijo, por ejemplo, hasta más o menos el año 2010, en promedio la tasa de desocupación fue de un 8,52% y a partir del año 2010 baja drásticamente a un 6,69%. Esto no quiere decir necesariamente que la economía lo esté haciendo ¿cierto?, la economía esté en una buena posición y por eso haya disminuido la tasa, sino que uno siempre tiene que investigar a qué se deben estos cambios tan bruscos. Y esto es un cambio básicamente metodológico que experimentó la Encuesta Nacional de Empleo y que hizo que debido a la pregunta que cambió, la tasa de desocupación bajara. Y es por eso que el INE, cuando ustedes, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Estadística, que es el que trabaja con los datos de desocupación, ustedes piden información, normalmente va a mostrar desde el año 2010 en adelante, y las cifras del año 2010 hacia atrás las muestra como cifras históricas. ¿Y por qué? Porque básicamente las cifras no son comparables. Así que hay que tener cuidado cuando uno trabaja con la tasa de desocupación. Otra cosa relevante es que normalmente las series económicas nos dan o nos permiten visualizar, por ejemplo, crisis o intervenciones políticas. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, el año 98-99, la tasa venía bajando y alcanzando niveles bastante bajos, pero nuevamente en el año 98-99 se dispara, y es este aumento que estoy mostrando aquí, esta parte que estoy aquí demarcando, y esto se debe exclusivamente, por ejemplo, a la crisis asiática.
La crisis asiática golpeó fuertemente los sectores exportadores, que tuvieron que en este caso despedir un montón de personas, y eso hizo que la tasa de desocupación se disparara a niveles de 2 dígitos, comparado con niveles de 1 dígito que venían, ¿cierto?, antes de esa fecha. En el panel B tenemos la productividad nacional, y vemos que esta productividad que está en rojo muestra, ¿cierto?, algo que no muestra, por ejemplo, la tasa de desocupación, que es una tendencia clara a crecer en el tiempo. La tasa de desocupación no presenta una tendencia a crecer o decrecer en el tiempo, lo cual no sería, digamos, o del punto de vista teórico también no tendría mucho sentido, pero sí la productividad. Y este crecimiento de la productividad a través del tiempo lo podemos medir, por ejemplo, a través de esta tendencia determinística que está con esta línea azul que estoy mostrando, y que me permitiría a mí calcular, por ejemplo, en cuánto el crecimiento subyacente de la economía en términos, por ejemplo, anuales. Em, Además vemos que esta productividad, ¿cierto? Hay periodos donde está sobre esa tendencia subyacente y hay periodos donde tiende a bajar. Y también podemos observar aquí, por ejemplo, efectos de la crisis del año 2010. Ahí tenemos una baja significativa, y es por eso entonces que es importante siempre, antes de trabajar econométricamente, mirar bien la serie y tratar de explicar a qué se deben esas caídas o esas subidas que no son, digamos, tan naturales. Pero entonces la diferencia clave entre la serie de tiempo que muestro en el panel A y la serie de tiempo que muestro en el panel B es que, por ejemplo, la serie A es altamente persistente, no muestra tendencia, pero la serie en el panel B, cierto, no muestra una persistencia obvia, pero sí tiene esta tendencia determinística que es súper marcada. Pasemos al panel C, donde en el panel C, en este caso, tengo el consumo y el ingreso que uno observa en la economía chilena. Eh, Estos son datos, como señalé, trimestrales, y están en logaritmo. Y vemos en este caso, ¿cierto?, que ambas series parece que mostraran un patrón común, en el sentido que cuando una, cierto, variable está aumentando, como el ingreso, el consumo también está aumentando. Cuando, cierto, una está cayendo, la otra también está cayendo. Esto me habla de que a través del tiempo estas dos series presentan entonces un conmovimiento positivo. Conmovimiento de tipo positivo. Y esto es bastante común en macroeconomía y está respaldado por algunas teorías económicas. Por ejemplo, aquí podríamos hacer uso de la teoría keynesiana de consumo, donde recuerden que el consumo es una proporción más o menos fija del ingreso, y estas dos se relacionan a través de la propensión marginal a consumir. Por ejemplo, si yo resto el ingreso, que es el azul, le resto la serie de consumo, que es la serie roja, voy a obtener una tercera serie que debe ser el consumo. Y dado que estas dos series, que es el ingreso, que está aquí, y el consumo, ¿cierto?, presentan un patrón común, la tercera serie, que aparecería como resta de las dos anteriores, debe ser una serie más o menos, ¿cierto?, que no muestra una tendencia y que debe ser más o menos constante en el tiempo, que es el ahorro. Y por último, tenemos en el panel D una serie que se dice que es de alta frecuencia, porque si ustedes se fijan son datos diarios, eso quiere decir que son series de alta frecuencia, y además tengo el cambio diario. Recuerden que el cambio diario de un índice de acciones como el Nasdaq lo que muestra es la volatilidad, en este caso, de lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Y vemos que esta serie tiene algo que es bastante, digamos, obvio. Y vemos, por ejemplo, que la volatilidad entre este periodo que estoy marcando aquí hasta el año 2014 es bastante más elevada que la volatilidad que hay del periodo 2004 en adelante, hasta el año 2004, perdón. Es bastante menos marcada o menos volátil. Ahora, estos periodos donde la volatilidad tiende a aumentar, como el que estoy marcando acá arriba y acá abajo, son periodos donde los mercados financieros están, digamos, agitados. Esto quiere decir que en ese periodo hubo un anuncio político, hubo una guerra, hubo otro elemento, ¿cierto?, que gatilló ese aumento en volatilidad. Entonces, la característica común de series como la D es que tienen cambios de volatilidad en el tiempo, ¿ya?, o volatilidad en clúster, que es lo que vamos a formalizar a continuación. Entonces, teniendo esta idea de estos cuatro tipos de series, a continuación vamos a ir viendo cada una de estas características. Primero, entonces, vamos a partir con la dependencia en el tiempo, o la persistencia, que también se llama. Entonces, como señalé, muchas series económicas, sobre todo macro, presentan una clara correlación que es distinta de cero entre observación del tiempo. Por ejemplo, entre el tiempo t y el tiempo t más h, normalmente las series van a tener una correlación para valores pequeños de h. Esto quiere decir, por ejemplo, que la tasa de desocupación de hoy día
puede que se relacione con la tasa de desocupación mañana y pasado mañana, pero no 20 años hacia adelante. Por lo tanto, efectivamente estas series van a mostrar una cierta persistencia y que corresponde a esto entonces que yo le indicaba acá, que por un largo periodo empiezan a bajar, luego se mantienen altas durante un alto periodo, después bajan nuevamente, etcétera. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, aquí respecto a la tasa de desocupación, que la evolución es relativamente lenta y una conjetura entonces razonable es que la tasa de desocupación, por ejemplo, en un mes podría ser una función de la tasa de desempleo en el mes anterior. Y eso entonces es lo que uno podría ver con la persistencia. Cuando tenemos este tipo de comportamiento, en la literatura el nombre técnico que se recibe es persistencia o inercia. Esa entonces es una de las características claves como la serie que estoy mostrando de desocupación en el panel A. El orden temporal de una serie implica, por ejemplo, que la tasa del desempleo en enero, por ejemplo, de 2012, precede a la tasa de desempleo en febrero del 2012. Esto quiere decir que siempre la tasa de desempleo en un periodo anterior se considera como predeterminada o conocida. Es decir, que cuando yo tengo la tasa de desempleo en febrero del año 2012, yo ya sé cuánto fue el valor de la tasa de desempleo en el periodo precedente o en los periodos precedentes. Lo anterior entonces sugiere que yo podría indicar que la tasa de desempleo, si le llamo UT, puede ser incluida, por ejemplo, en un set de información al momento de analizar la tasa de desempleo. Esto quiere decir que el presente de la tasa de desempleo depende, por ejemplo, de los valores pasados que haya obtenido esa tasa de desempleo. Y por lo tanto, sería como también natural modelar, por ejemplo, la tasa de desempleo en base a sus valores pasados o predeterminados. Desde el punto de vista formal, uno dice que el valor esperado, que recuerden que se denota con la letra E de esperanza, entonces de la tasa de desocupación en el momento T, es una función que depende de la tasa de desocupación en el instante 1, el instante 2, hasta el instante T-1. Por ejemplo, si tengo la tasa de desocupación en el año 2020, yo tendría que esta tasa depende entonces de la tasa de desocupación en el año 2019, 2018, hasta la primera observación que yo conozca en la muestra. ¿Bien? Ahora, y aquí es importante ir también haciendo algunas diferencias. Esto que está aquí se llama la esperanza condicional. ¿Y por qué se llama condicional? Porque como ustedes se fijan, el valor que adopta la esperanza en el instante t depende de valores pasados. Y esto tenemos que diferenciarlo, o de hecho lo vamos a diferenciar cuando veamos algunas definiciones más importantes con la tasa digamos, la esperanza incondicional, que es básicamente la esperanza de una cierta variable aleatoria en un instante determinado. Bien, entonces ahí está la diferencia clara entre ambas. Tasa o la esperanza, perdón, incondicional respecto de la incondicional. La segunda característica importante es la tendencia, como la que mostraba en este caso, por ejemplo, la productividad, que es bastante obvia y que no está evidente. Bueno, aquí en el consumo y en el caso del ingreso uno podría, ¿cierto?, pensar que existe también una tendencia subyacente, pero que no es tan marcada como en el caso de la productividad. Entonces hay muchas series que presentan esta tendencia, y esta tendencia normalmente uno la puede interpretar en el caso del logaritmo como el crecimiento económico subyacente. La tendencia o la pendiente de la tendencia es en general constante. Por ejemplo, en el caso que les mostré, y aproximadamente un 3% al año. Esto quiere decir que la economía, por ejemplo, en el caso chileno, en el periodo señalado creció en promedio más o menos un 3% al año. También tenemos la siguiente característica que va a ser bastante relevante en este curso, que son los comovimientos, que era el caso que les presentaba acá, que en este caso teníamos un ejemplo de un comovimiento positivo, pero también podríamos encontrar el caso de un comovimiento negativo. ¿Qué significaría un comovimiento negativo? Que mientras una serie crece en el tiempo, por ejemplo, otra serie tiende a decrecer en el tiempo, como sería el caso, por ejemplo, del tipo de cambio y el precio del cobre. Normalmente esas dos series tienen un comovimiento que es negativo en el tiempo. Bien, entonces, ¿qué implica un comovimiento? Un comovimiento es bastante interesante analizarlo porque indica que podría existir una relación de equilibrio que domina, por ejemplo, la relación entre el ingreso y el consumo a largo plazo. De hecho, uno podría ver que mientras que el ingreso y el consumo presentan una tendencia al alza, debido, por ejemplo, al crecimiento de la productividad, cuando digo tendencia al alza me estoy refiriendo a esto, este aquí. La diferencia que hay entre ellas dos no presenta digamos, esa tendencia al alza,
y de hecho, como indiqué anteriormente, se podría interpretar como el ahorro, que es básicamente la diferencia entre el ingreso y el consumo. Esto implica entonces que los movimientos de corto plazo observados en el consumo y el ingreso pueden diferir, pero en el largo plazo ambas series no deberían tender a separarse mucho una de otra. Y eso entonces lo que garantiza que al generar una tercera serie, que sería una resta o una suma de las que estoy observando, se obtiene una tercera serie, que es una serie que en este caso no muestra esa tendencia y tiende a moverse en torno a un valor constante. Y por último, tenemos la volatilidad en clúster que les señalé, que corresponde a esta serie de acá, que son las series que tienen alta frecuencia, y sobre todo son las series financieras. Estas series que tienen esta volatilidad en clúster, entonces lo interesante analizar más que la media es la varianza, y de hecho uno analiza cómo esta varianza cambia a través del tiempo. Por ejemplo, normalmente la varianza de una serie se relaciona con medida de riesgo e incertidumbre, y una de las características de esta serie es que su volatilidad o varianza tiende a cambiar en tiempo, lo cual refleja, por ejemplo, periodos de normalidad y agitación en los mercados financieros. Cuando observamos entonces series como las que mostré, donde tenemos volatilidad más alta en algunos periodos y volatilidad más baja en otros periodos, entonces nosotros hablamos que esa serie experimenta una característica que se llama volatilidad en clúster. Esto quiere decir que en un ciertos periodos la volatilidad cierto, es más alta y después tiende a bajar. Entonces, estas cuatro series son las que comúnmente uno observa en la serie económica, y nosotros en este curso vamos a abordar estas tres primeras. O sea, vamos a trabajar con las series económicas que son persistentes, que presentan con movimiento y que también tienen en este caso tendencia. Las series que tienen volatilidad alta como esta, que normalmente son series financieras, en este curso no la abordamos por tiempo y porque también requieren una metodología que es relativamente distinta a la metodología que uno aborda las tres primeras que acabo de mencionar. Sin embargo, yo los puedo referenciar a textos donde podrían encontrar si ustedes están interesados en hacer uso de ese tipo de serie. Entonces, la idea principal de este curso que vamos a tener este semestre es introducir la herramienta estadística para analizar las series presentadas en los paneles anteriores, excepto la de la volatilidad. La idea entonces que vamos a seguir es que nosotros vamos a construir medidas de dependencia entre dos observaciones sucesivas y así desarrollar entonces modelos que me permitan a mí lidiar con la dependencia temporal, como en el caso de la desocupación. También vamos a generar herramientas econométricas para variables que exhiban una tendencia en el tiempo, como en el caso del logaritmo que le mostré. Y también vamos, en este caso, a analizar técnicas econométricas para ver la dinámica de interacción que se podrían generar entre dos o más variables, que son las que presentan con movimiento, como en el caso del panel C que le mostré anteriormente.